Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Gerber Castro. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de Colima. Yo les voy a hablar sobre un tema llamado las identidades trigonométricas. Y comenzando, voy a narrarles una pequeña introducción acerca sobre ello. El cálculo integral es una de las ramas más importantes de las matemáticas, ya que permite resolver problemas del cálculo de áreas, volúmenes y otros fenómenos presentes en distintas áreas de la ciencia e ingeniería. Para integrar ciertas funciones no siempre es posible aplicar determinadamente las fórmulas básicas, por lo que es necesario utilizar herramientas que permiten transformar expresiones complejas en otras más sencillas. Entre estas herramientas destacan las identidades trigonométricas, las cuales facilitan el proceso de integración de funciones que involucran expresiones trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades matemáticas que se cumplen para todos los valores donde las funciones están definidas. Estas relaciones no solo son fundamentales en el estudio de la trigonometría, sino que también tiene una gran aplicación en el cálculo integral, ya que permiten simplificar expresiones y resolver integrales que de otra manera serían mucho más difíciles de desarrollar. Además, su origen está relacionado con el estudio de problemas de geometría, astronomía y navegación, lo que demuestra su importancia a lo largo de la historia de las matemáticas. El propósito de este trabajo de investigación es analizar las identidades trigonométricas asignadas a las identidades de conjunción aplicadas a la secante y la cosecante, así como la identidad de reducción de potencia para la función seno al cuadrado, y para ello se presentará una explicación de su origen, su demostración matemática y algunos ejercicios de aplicación en el cálculo integral. Y con este análisis se busca comprender no solo en el procedimiento para utilizarlas, sino también la importancia como herramientas fundamentales en la resolución de problemas matemáticos o de ingeniería. Y bueno, pues ya estamos aquí al momento para contarles un pequeño origen y contexto histórico de la identidad de la secante. La identidad de la conjunción de la secante no apareció por casualidad, sino como respuesta a una necesidad muy importante en la antigüedad. Realizar cálculos astronómicos y de navegación de una forma muy rápida y precisa, en una época donde no existían calculadoras, los astrónomos dependían completamente de tablas trigonométricas elaboradas a mano, por lo que cualquier método para simplificar cálculos representaba una gran ventaja. Todo comenzó con el estudio de las sombras proyectadas por relojes del Sol, conocidos como gnomes. Matemáticos de la era islámica, como Ibn en el siglo X, observaron que al calcular la secante de un ángulo complementario obtenían exactamente el mismo valor que la cosecante del ángulo original. Este descubrimiento les permitió reutilizar las tablas existentes en lugar de crear nuevas y reduciendo considerablemente el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar el cálculo de astronomía y navegación. Años más tarde, en el siglo XXI, el matemático alemán Georg Joachim Reitius explicó formalmente por qué ocurría esta igualdad. Esta igualdad demostró que se debía a las propiedades geométricas de los triángulos rectángulos al intercambiar los ángulos complementarios. Los catetos cambian de posición, haciendo que la secante de un ángulo sea equivalente a la cosecante del otro. Y gracias a esta demostración, la identidad quedó establecida como una de las relaciones fundamentales de la trigonometría y hoy en día sigue siendo una herramienta muy útil para simplificar expresiones y resolver integrales en el cálculo integral. Sabiendo esto, con el pequeño origen y el contexto histórico, ahora pasemos al desarrollo de la entidad 1. La identidad analizada en esta sección corresponde a la relación de la complementaria geométrica aplicada a la función recíproca fundamental de la secante con respecto a la cosecante, expresada matemáticamente como secante paréntesis, de pi sobre 2 menos teta, cierra paréntesis, igual a cosecante de teta. Y para demostrar esta identidad utilizaremos un triángulo rectángulo con hipotenusa igual a 1. Aquí hice este pequeño triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados y obviamente teta. Obviamente sabemos que la hipotenusa es 1, cateto adyacente es x y cateto opuesto es igual a y, que es el ángulo superior de pi sobre 2 menos teta. Aquí está la definición
por su posición geométrica, y sabemos que al observar el ángulo inferior de θ, los componentes del triángulo se definen en la siguiente. Hipotenusa es igual a 1, cateto opuesto es igual a y, cateto adyacente es igual a x. Y vamos a recordar un poquito la definición fundamental de la función cosecante, que cosecante de θ es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y los sustituimos los valores de nuestro triángulo en la fórmula, que es cosecante de θ es igual a 1 sobre y. Ahora analizamos el triángulo desde el ángulo complementario superior, el cual mide pi sobre 2 menos θ. Y desde la nueva perspectiva del vértice de arriba, la función secante se define como secante de pi sobre 2 menos θ es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, para este ángulo obviamente. Y al mirar al triángulo desde arriba, el lado que queda pegado al ángulo, o sea, su cateto adyacente, es la altura y. Sustituyendo los valores obtenemos secante de pi sobre 2 menos θ igual a 1 sobre y. Si siguiendo la metodología, comparamos ambos resultados obtenidos. Nos queda de secante raíz sobre 2 de θ igual a 1 sobre y, que es igual a cosecante de θ 1 sobre y. Como ambas funciones trigonométricas equivalen exactamente a la misma ración geométrica de 1 sobre y, queda plenamente demostrado que secante de pi sobre 2 a θ es igual a cosecante de θ. Ahora pasemos al origen y contexto histórico de la identidad de cosecante. Esa es otra identidad que me tocó a mí y se los voy a resumir bastante, que básicamente dice que la identidad de conjunción de la cosecante tiene un origen muy interesante, ya que nació tanto de una necesidad práctica como la de evolución del lenguaje matemático. Su nombre fue creado en 1620 por el matemático y astrónomo inglés Edmund Gunther, quien combinó las palabras latinas complement y secans para formar el término cosecans, que significa secante del complemento. Este nombre refleja precisamente la relación entre dos funciones trigonométricas. Esta identidad surgió durante la época de dos grandes descubrimientos geográficos. Cuando la navegación marítima dependía de cálculos precisos, los marineros utilizaban un instrumento llamado cuadrante para medir la altura de estrellas y, a partir de esa información, determinar las posiciones del mar. Y los matemáticos descubrieron que la cosecante de un ángulo complementario tenía exactamente el mismo valor que la secante del ángulo original. Gracias a esta relación ya no era necesario realizar cálculos adicionales ni elaborar nuevas tablas trigonométricas, pero que hacía el proceso más rápido y reducía la posibilidad de cometer errores. Con el paso del tiempo, esta igualdad también encontró una explicación geométrica. Se demostró que al observar un triángulo rectángulo desde otro de sus ángulos, los catetos intercambian sus funciones de opuesto y adyacente. Como consecuencia, la secante de un ángulo coincide con la cosecante de su ángulo complementario. Esta demostración consolidó la identidad como una de las relaciones fundamentales de la trigonometría y actualmente sigue siendo una herramienta muy útil para simplificar expresiones y resolver problemas de cálculo integral. Ahora pasemos al desarrollo de la identidad 2. La identidad 2 de esta sección corresponde a la relación complementaria geométrica aplicada a la función recíproca fundamental de la cosecante con respecto a la secante, expresada matemáticamente como cosecante de pi sobre 2 θ es igual a secante de θ. Para demostrar esta relación nuevamente hice un triángulo rectángulo con hipotenusa que es igual a 1. Y aquí está, su ángulo de 90 grados, la hipotenusa es 1, que como aquí está escrito, su cateto opuesto es y el adyacente es x. Recordando nuevamente la función fundamental de secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Sustituyendo los valores de nuestro triángulo en la fórmula de secante de θ es 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la hipotenusa viene siendo 1 y el cateto adyacente viene siendo x. Fácil y sencillo. Ahora nos toca determinar y analizar el triángulo desde el ángulo complementario superior, el cual mide pi sobre 2 de θ. Desde esa perspectiva del vértice de arriba, la función cosecante se define como cosecante de pi sobre 2 es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto para ese ángulo. Y al mirar el triángulo desde arriba, el lado que queda completamente enfrente del ángulo es su cateto opuesto.
que es la base X, que al momento de sustituir los valores queda como un medio, perdón, 1 sobre X, o también, bueno, un medio no, porque es 1 sobre X, explico. Y siguiendo la metodología de recursos audiovisual, comparamos ambos resultados obtenidos, que es el resultado de 1 sobre X de cosecante de pi sobre 2 y secante de teta, que es 1 sobre X. Por lo tanto, como ambas funciones equivalen exactamente a la misma razón trigonométrica de 1 sobre X, queda plenamente demostrado que cosecante de pi sobre 2 es igual a secante de teta. Para finalizar, al realizar este análisis, me queda claro que la trigonometría no solamente se trata de solo memorizar fórmulas, sino que debemos que entender que como están conectados los elementos de un triángulo, lo más importante que aprendí realmente es que vemos las funciones trigonométricas como cosas distintas y en realidad están profundamente vinculadas por la función desde que miramos el triángulo y al cambiar de un ángulo a otro. Lo que antes era la base de convertirse en altura, esta simple rotación de perspectiva es la razón fundamental por la que la secante y la cosecante terminan siendo intercambiables en sus versiones complementarias. Y estas identidades son una herramienta de simplificación lógica, ya que nos enseñan que no necesitamos calcular todo desde cero. Si conocemos cómo se comporta un lado respecto a un ángulo, automáticamente entendemos cómo se comporta el otro lado respecto al ángulo complementario. Y esta simetría es la que le ordena y coherencia toda la trigonometría. Muchísimas gracias.